preparamos todo. El trabajo es el siguiente. Yo lo que hago es un análisis del teatrista riojano, ¿sí? Yo lo que intento es hacer o bosquejar ideas de más o menos qué características tiene el teatrista riojano. ¿En base a qué? En que hay un teatrista que realiza propuestas escénicas en un contexto determinado, en este caso La Rioja, y bueno, cómo convive con ello, qué problemáticas toca, qué aborda, cuáles son sus procesos creativos, cuál es la forma de trabajar con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? En base a eso se genera todo. Yo utilizo 3 grupos de teatro que son el Macondo, del director César Torres, Camar Teatro de la Luna y la compañía Postdanza, que es la de usted. Y bueno, y yo le elijo a usted como referente para trabajar mi trabajo, porque de acuerdo a mis intereses, a mí me gusta mucho, que ya lo hablamos un poquito, toda la cuestión de la hibridación, el teatro danza. A pesar de que yo vengo del teatro, he hecho talleres y cursos de danza, digamos, que ahora le llaman workshops. Sí. Entonces, desde ese lugar quiero trabajar. Y a mí me interesa mucho el aspecto, y yo he visto trabajos de usted, me interesa muchísimo por ejemplo, donde más me impactó la cabeza fue cuando usted dio la charla para el regional. Sí. Ahí yo dije, yo necesito hablar de usted. Sí. Entonces, en base a eso yo le voy a hacer unas preguntas que yo después las voy a desglosar y voy a ir conectando con, bueno, la teoría, todas esas cosas. Bueno, profe, estamos aquí con Adriana Nazareno, licenciada en arte escénico, en la mención danza. Teatro. Yo soy la mención. Soy profesora nacional de danza clásica de la primera carrera que hubo acá, el profesorado de arte. Bien. Y después ya se derivó en las otras especialidades, ¿no? Y después de muchos años decidí estudiar la licenciatura y en teatro. En danza, sí. Bien, profe, ¿cuáles son sus primeros acercamientos a las artes escénicas? La verdad empecé desde muy chica. Nunca lo había mencionado en mi currículum, digamos, nada, pero yo empecé desde los 7 años a hacer arte escénico con Olga Santocchi de Paredes, que fue una de las pioneras del teatro en La Rioja, primeras actrices o profesoras de teatro, verdaderas profesoras de teatro, que formó a mucha gente que después, hoy en día sigue trabajando en distintos elencos, ¿no? Y está trabajando eso. Y yo inicié ahí mi carrera como artista, diría yo, porque inicié a partir del arte escénico. Ella enseñaba poesía, teatro, hacíamos obras con libretos y todo. Sí. Entre los 7 y los 13 años estuve con Olga. Después de eso entré en el polivalente de arte en danza directamente. Entonces ya ahí mi carrera ya fue derivándose más hacia la danza. En ese momento la danza y el teatro estaban totalmente escindidos y no eran ni pensado todavía que era un mismo arte escénico, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces hice polivalente, después ingresé en el profesorado de arte, que en ese momento era la especialidad única que había, era la de danza clásica. Pero cuando termino, me dedico a estudiar, a perfeccionarme por mí misma danza contemporánea, que fue lo que me explotó la cabeza, digamos, ¿no? Porque encontré un mundo totalmente diferente, nuevo, y empecé a traerlo un poco acá a mis clases del profesorado, de Prodanza, que ya habíamos fundado Prodanza también. Entonces empecé a hacer contemporáneo. No tenía mucha gente que me siguiera, porque no les gustaba mucho acá en La Rioja, pero bueno, intenté, iba a estudiar afuera siempre, porque acá no había nadie que diera esa. Entonces seguí con la danza contemporánea y ahí encontré la danza teatro también, ¿sí? A partir de eso. Y bueno, fue un enamoramiento, digamos, porque pude encontrar el punto justo entre las dos cosas que más me gustaban, actuar y bailar, ¿no? Entonces empecé a investigar, pude estudiar afuera también, sí, y perfeccionarme con eso, y fue desde ahí en más, yo creo que mi carrera ya se encauzó directamente en la danza teatro. Bien. Respecto al término teatrista,
saltamos a otro parámetro. Sí. ¿Usted cómo lo concibe? Para mí hoy en día es un término anacrónico, porque ser solo teatrista, o sea, el teatro para mí es como decir teatro y decir danza son palabras mayúsculas y que son lo máximo, pero no me gusta nombrarlas y mencionarlas por separado. Justamente por eso que yo empecé a experimentar, entonces me resulta difícil decir yo soy licenciada en teatro, no, soy en arte escénico. Para mí ese lugar que se le está encontrando hoy en día, esta fusión de ambas artes, fusionadas o no, quieran o no, pero en la escena el cuerpo puede estar actuando, puede estar bailando, puede estar haciendo algo, pero está haciendo escena. Por eso no me gustan esas palabras tan escindidas así, ¿no? El teatro o la danza. Claro, justamente hablábamos con César Sí. Torres, y él, por ejemplo, él concebía más al teatro como justamente un lugar donde confluyen varias artes, él nos comentaba. Entonces yo veo como que aquí estas pequeñas, digamos, similitudes en una concepción amplia de lo que son las artes escénicas, ¿no? Pensaban un poco en su compañía, profe, Postdanza, ¿cuándo surge? ¿Bajo qué iniciativa? Bien, nosotros, bueno, fundamos con Eugenia Folledo y Cecilia Yan Antonio, fundamos Prodanza en el año 91. Y en el año 2000 ya teníamos una camada de chicos que necesitaban egresar o tener algo, una formación un poco más profesional, más cercana a lo profesional y más con un cierto perfeccionamiento. Entonces en el año 2000 decidimos formar una compañía de danza. En eso fue la primera compañía independiente en La Rioja, porque no existía. A partir de ahí todo el mundo empezó a llamarles compañía a su elenco, digamos, porque yo traía muchas ideas que había estado en Europa en el año 98, entonces traía muchas ideas de allá y cómo se estaban dando todos estos nuevos movimientos culturales, porque nosotros estábamos sumamente atrasados con respecto a Europa, no tanto a Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre fue como un mercado, digamos, de arte más técnico. Ellos todavía conservan sus grandes ballet, el American Ballet, el New York City Ballet, digamos, mucho más digamos, aparte en Estados Unidos se formó la danza clásica norteamericana, digamos, gracias al bailarín y coreógrafo ruso, George Balanchine. Entonces tienen su formación más cercana al ballet. En cambio en Europa ya se hablaba de compañías de danza, claro. En España, en Holanda, en Alemania, y esas compañías empezaron a derivarse más hacia lo contemporáneo y a mezclarse con el teatro, sí. Y a empezar a hacer esas hibridaciones que a mí me rompieron la cabeza. Yo volví con esa idea totalmente. Entonces, bueno, formamos en el 2000 la compañía Postdanza con un grupo de bailarines en ese momento bien formados, que tenían trayectoria en el medio, y a partir de ahí empezamos a trabajar ya desde el primer año en obras de danza pura y en obras de danza teatro, que yo me empezaba como a perfilar para ese lado, sí. Y después, bueno, posteriormente también empezamos a trabajar con Mario Dana, que mi esposo, que él siempre nos acompañó como técnico, pero él empezó a acompañarme ya desde el lugar creativo también, o sea que empezó a meterse un poco más en la dramaturgia, sobre todo a partir de lo técnico, empezó también a incorporarse en la creación, ¿no? Y ambos, después de varios años, en los primeros años las obras las creaba yo y las dirigía yo, pero posteriormente empezamos a hacerlo juntos. Claro. Y en los últimos años, ahora él hace sus propias obras, yo hago las mías también, claro. O sea que ya tiene su propio perfil él en la danza teatro, ¿no? También. Así que bueno, ya a partir más o menos del año 2007, la compañía prácticamente se empezó a encauzar
hacia la danza teatro pura. Claro. Ya, sí, ya casi obras de danza pura, ya no trabajamos más, pero empezamos a hacer nuestras producciones de danza teatro. Bien, y respecto a usted hablaba ahora que, bueno, que ahora usted ya se empezó a correr del lugar, digamos, de danza pura, sino que más bien ya empieza a encauzarse en lo que es danza teatro. ¿Cómo concibe usted el proceso creativo? ¿Qué cosas le impulsan a usted, profe, a crear? En primer lugar son las necesidades de expresar algo, algún sentimiento, alguna preocupación, alguna cuestión humana, ¿sí? Es lo primero que me mueve, en primer lugar. La mayoría de nuestros trabajos está basada en el tema del existencialismo humano, o sea, buscamos siempre una forma de expresar a través del arte, de otro lenguaje, la problemática que está sufriendo el ser humano actual, o en algunos casos que sufrió por ejemplo, alguna personalidad artística, como Camille Claudel, por ejemplo, la escultora que durante principios del siglo XX estuvo 30 años en un manicomio y murió ahí, y murió su vida artística también por ciertas razones. Entonces nosotros nos interesó mucho sacar a flote su historia y el porqué de su vida tan trágica, y llevarlo a la escena para expresar eso que no pase el nunca más, digamos, que hablamos hoy, y de una mujer que quizás en su momento no tuvo quien pueda ser su voz para reclamar sobre eso. Hoy en día hay muchos movimientos que defienden esa posición de la mujer, ¿no? Y en ese momento no había. Me interesó mucho trabajar e investigar sobre la vida de mujeres artistas que en esos momentos estaban relegadas o no tenían un lugar en la sociedad como artistas, no eran reconocidas como artistas. Camille Claudel, Virginia Woolf, por ejemplo, la escritora inglesa, y muchas personalidades así que se mantuvieron sin ninguna valoración, sobre todo en el arte, ¿no? Así que nuestra temática siempre ha rondado a partir de lo humano, ¿sí? Y a partir de eso empieza a surgir una creación, y empezamos a echar mano de diferentes lenguajes para poder decir y expresar no solo la danza, el teatro, la iluminación, la imagen visual. Tratamos de nutrirnos de diferentes lenguajes y diferentes códigos para poder llevar a la escena y crear a partir, pero la principal inspiración es, como te digo, nace de esos sentimientos humanos y problemáticas humanas que nos mueven, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo concibe hoy actualmente usted el desarrollo teatral, artístico, o mejor dicho, de las artes escénicas aquí en la provincia? ¿Cómo lo ve usted? Hoy en día hay un cambio tremendo. Yo pensé que a partir de la creación de la carrera en la universidad, se iba a producir un cambio más rápido tanto en las concepciones del arte contemporáneo, como en la aceptación de eso, porque sobre todo en el teatro había un ambiente muy cerrado y con una mentalidad muy convencional y muy ortodoxa, digamos, que no dejaba penetrar nada que fuera diferente o nuevo, ¿sí? Por eso les decía que me parecía que estábamos muy atrasados con respecto al resto del mundo, ¿no? El mismo Brasil, el mismo Chile tienen movimientos artísticos mucho más avanzados que los nuestros. Sobre todo en el teatro y la danza, ¿no? Entonces, acá en La Rioja costó un tiempo grande desde que se apareció la universidad, la carrera de arte escénico, hasta que fuera aceptada, porque yo pensé que iba a ser mucho más rápido el cambio o la aceptación, pero no, costó, y recién a partir de hace 2 o 3 años, creo yo, después de la pandemia, me parece,
que recién empezaron a pulular grupos y artistas jóvenes nuevos que se animaron a mostrar lo que quieren mostrar de una manera nueva, diferente. Antes de eso éramos pocos los que seguíamos sobreviviendo y resistiendo contra lo antiguos, digamos, y que peleábamos con ideas nuevas, con formas nuevas de hacer, pero después ya creo que se empezaron a animar un poquito más los jóvenes a decir de la manera que les interesaba decir. Creo yo que era necesario también un cambio generacional y todo eso para que hubiera un cambio de mentalidad, no digo de paradigma porque es muy grande, porque en realidad es algo que ocurre en otros lados, pero en La Rioja en particular no estaba ocurriendo. Sí, tuvo ese proceso medio lento, sí, es verdad. Y la universidad, bueno, yo la cursé desde el 2012 hasta el 2016 que me recibí, claro, eran muchos profes de afuera, no todos también con improntas muy contemporáneas, había algunos todavía con mentalidades más clásicas, digamos, tradicionales, sí. Pero en el medio, los artistas del medio de La Rioja un poco se resistían a eso nuevo que estaba empezando a surgir desde la universidad. Lo mismo pasa acá en el profesorado también. El profesorado costó muchísimo poder romper los moldes convencionales, tradicionales y poder hacer que chicos que hacen folclore o hacen tango se animen al contemporáneo, se animen a otro tipo de puestas. Por ejemplo, ahora con estas performances que estoy haciendo les decía a los chicos, para hacer danza no hace falta que bailen y que estiren una pierna. No. Con estar inmóviles, sentados en una silla, están haciendo danza. Eso les decía. Entonces, que se animen a explorar otros lugares, otros lenguajes, exactamente. Sí. Bien, profe. Sobre sus referentes artísticos, escénicos, ¿qué me puede comentar? ¿Quiénes son? Vuelvo a rescatar mis antecedentes acá en La Rioja, a Olga Santocchi, porque realmente muy pocos la tienen en cuenta, sí. Porque ella se retiró hace mucho tiempo y después falleció, ¿no? Pero ella fue la primera que me impulsó y que me dio todas las herramientas y las ideas de producción y dirección, por ejemplo. Era una persona que ella tenía muy claro cuando tenía que armar un espectáculo, armar una obra, tenía muy clara la idea de producción, y eso que lo hizo autodidactamente, supongo, no tenía otra formación, creo ella. Ella en cuanto a eso, ¿no? Que despertó desde mi niñez, después, bueno, acá en el polivalente, en el profesorado, tuve varios profesores también que me despertaron, por ejemplo, Laura Gay, la profesora que ella también empezó a traer ideas nuevas a la danza, y después, bueno, ya me empecé a mirar afuera, sí. Porque en el momento que yo estudiaba y que bailaba, no había videos, no había internet, sí. No había nada. Así que lo poco que podíamos captar en la televisión y grabar en un video, en un VHS, sí. O hacer algo, lo traía conmigo porque me servía, era como la biblioteca que uno podía llegar a tener, ¿no? Entonces miré mucho hacia afuera, hacia coreógrafos extranjeros que a mí fueron mi meta y siguen sí. Siéndolo hasta el día de hoy. Por ejemplo, es un coreógrafo checo, se llama Jiří Kylián, que él dirigió durante más de 25 años el NDT, el Netherlands Dance Theater, sí. en Holanda, ¿no? Para mí la mejor compañía de danza del mundo y de toda la historia. Y con su idea creativa formó a muchos otros que hoy en día son coreógrafos también, que yo los sigo permanentemente y trato de estudiar e investigar su forma de trabajo y su metodología a través de sus obras, porque no tenemos otra forma de aprender de ellos, ¿no? Sí. Y acceder.
pero fueron, digamos, mis mentores en eso, ¿no? Y en danza teatro, a diferencia de lo que muchos pensaban en su momento, yo nunca miré a Pina Bausch para investigarla, porque no me costó mucho tiempo descubrirla. No sé por qué, era como una resistencia, porque más estábamos mirando el trabajo de otros creadores en danza teatro que me interesaban más y que me sentía más, con los que me sentía más cercana en la forma que yo quería trabajar. Así que pudimos ver obras de hay un coreógrafo y que en realidad él empezó en las artes plásticas, en el circo, en el mimo, después hizo teatro, danza, hizo de todo un poco. Se llama Joseph Nash, que es él en realidad es de una ciudad de la ex Yugoslavia, y después se fue a trabajar en Francia, ¿no? Así que trabajó mucho tiempo, hasta el día de hoy está dirigiendo un centro coreográfico en Francia, y él hace danza teatro. Claro. O sea que yo, como que por ahí el primer referente cuando se menciona danza teatro es Pina. Claro, que fue la más reconocida. Sí. Pero después hubo muchos más contemporáneos a ella y actuales que también tienen otra forma, otras líneas, otra poética. Pero después sí la descubrí a Pina en el año 2011, hicimos una obra en homenaje a ella porque hacía 2 años que había fallecido, y ahí la empecé a descubrí un universo en la danza teatro. Realmente es fabuloso lo que ella hizo y lo que dejó, el legado que dejó, ¿no? Pero recién ahí pude como amigarme con su universo, porque hasta ese momento era como que buscaba por otro lado, tenía otra necesidad de búsqueda, ¿no? Entonces, pero sí, me parece que es la referente, justamente si hablamos de danza teatro. Hay un montón de líneas distintas a ella, pero ella es, la verdad que muy fue un referente muy importante. Sí. Y bueno, profe, como para terminar la entrevista, actualmente ¿usted está trabajando en alguna propuesta escénica? ¿Está trabajando en algo? Sí, estoy a punto de estrenar, a fines de junio voy a estrenar la última parte de una trilogía que vengo haciendo. Yo comencé con Un cuerpo propio, se llama lo estrené en 2019. Fue mi primer trabajo solista totalmente, y mío, escrito por mí y todo. Después vino la pandemia, y después de la pandemia, en el 2021, pude estrenar Cartografía de un cuerpo, que es era como una vuelta a la escena y una segunda parte de este cuerpo propio. En Un cuerpo propio hablaba más sobre los efectos de la locura, de la muerte en el arte, ¿no? Una artista, justamente, mujer, que sufría diferentes etapas problemáticas de su vida, como distintas artistas que fui investigando. Y después en Cartografía ya era más hablar sobre lo que nos había pasado, y sobre la muerte, y sobre las pérdidas, y sobre el buscar en algún lado dónde quedó nuestro cuerpo, porque era eso. Y ahora, el año pasado iba a estrenar, pero la estreno ahora, se llama Ni entonces ni después. Es como el cierre de esta trilogía, en la que hablo del aquí y ahora, justamente. El leitmotiv del teatro, el aquí y ahora, el estar con el público al lado y no importar lo que haya pasado antes, entonces, ni lo que va a pasar después, sino estar y convivir ahí en ese momento como estamos ahora, en este momento. Es como un reencuentro también conmigo misma y un cierre de esta idea, ¿no? Y de estos trabajos unipersonales. También escrito por mí, me animé a escribir en las 3 y me gustó mucho, así que quería expresarme a través de eso también, ¿no? De la palabra. Bien. Bueno, profe, eso sería todo por ahora. Obviamente estamos súper agradecidos porque acceda a dialogar con nosotros.
Y bueno, y demás está decir que estamos muy felices de contar con su voz, su palabra, su testimonio en nuestro trabajo. Y bueno, queremos hacer una última petición. Y es que si podríamos presenciar algunos ensayos para poder nosotros ver cómo usted aborda la escena, cómo la crea, cómo la compone, cómo teje todos estos fragmentos de idea, cómo dialoga con otras materialidades escénicas y bueno, en fin. Eso. Perfecto, sí. Como te digo, estoy empezando esa última etapa ya de la obra, así que en cuanto tenga así un momento yo los invito, así pueden presenciar. Justamente el sábado pasado estuvimos haciendo pruebas escenográficas, digamos, para poder cerrar algunas escenas, pero va a ser muy lindo que puedan... Sí, nos serviría ver mucho cómo trabaja más de estos momentos, de lo que pasa. El trabajo también va mucho con la parte humana que hay detrás de justamente ver, uno a veces eso, lo escribí yo ahí, como que a veces uno va y contempla la obra terminada y bueno, y a veces yo busco más ver cómo es el detrás, cómo se gestiona el espacio, los procesos, exactamente, eso quiero ver. Bien. Y ahí yo quiero ver cómo... Bueno, justamente como te digo, en estas pruebas que estuvimos haciendo de escenografía, la obra la estoy así, ya está escrita. Claro. Pero la voy armando, justamente ese día me cambiaron un montón de ideas, el empezar a mover ciertos objetos, ciertas cosas y decir, no, esto va a ir por ahí. Y además quiero que en la obra que sea justamente un compartir con el público eso que decís vos, el proceso, no tanto ya la obra armada y empaquetada con el moñito, sino que vayan viendo el detrás de la escena, qué pasa acá, qué pasa allá, más allá que sí va a ser una obra obviamente cerrada, pero que se vea, que yo no quiero ocultar el artefacto, el artificio, ¿no? Sino justamente eso. Así que bueno, muchas gracias también por tenerme en cuenta y lo que necesites. En cuanto vea el momento te aviso, así podés ir a llegarte a documentar eso, sería muy lindo. Sí, así que bueno, profe, eso es todo por ahora, muchas gracias. Muchas gracias.